Quiero darle la bienvenida al gran Mono Navarro Montoya, de verdad. Gracias. Un placer que estés con nosotros. Arrancamos con la primera pregunta. Para mí, por ejemplo, me causa curiosidad. He leído tu historia, de verdad, muy interesante. Y algo que me causaba curiosidad es que tú querías tapar en Boca. Y acá viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué sentiste el primer partido al entrar a la Bombonera? Al saber que la Bombonera, cuando la gente salta, comienza a temblar. ¿Qué emoción sentiste y también cómo controlaste esa satisfacción de poder cumplir algo que tú anhelas, ¿no? Bueno, jugar en Boca para mí fue cumplir el sueño del niño, porque yo cuando era pequeño, de los 6 años, comencé a ir a la Bombonera como hincha y siempre me imaginé jugando ahí adentro. Después, obviamente, es un camino difícil, largo, que necesita la ayuda de muchos, tu familia, tus compañeros, tus amigos, tus maestros, y llegar allí para mí fue cumplir ese sueño. Es cumplir una etapa, que el llegar, jugar el primer partido, fue cumplir una etapa. Después viene la más compleja, que es mantenerse. Yo jugué 9 años en Boca y es muy difícil porque Boca te exige domingo tras domingo ser mejor que el anterior. Pero jugar en Boca es inigualable. Pero, por ejemplo, ¿cuál fue la primera persona que recordaste que estuvo ahí en toda tu etapa de formativa? Por ejemplo, ¿no? Tú pisaste el césped de Boca, dijiste, y me imagino que te habrás acordado de aquella persona que en los momentos difíciles siempre estuvo ahí atrás tuyo. No, siempre en primer lugar la familia, mi papá, que fue mi primer maestro, mi mamá, mis hermanas, mi hermano, que también era jugador de fútbol, todas esas personas que han sido fundamentales, porque cuando yo todavía no jugaba al fútbol, o sea, yo me inicié en Vélez Sarsfield, en las inferiores, pero cuando yo no jugaba al fútbol, que jugaba en mi barrio, en la plaza, los que me sostuvieron, los que me acompañaron, eran ellos, ¿no? Entonces, lo primero que vos pensás es en la familia. Después, obviamente, el fútbol es un juego colectivo, necesitas de tus maestros, de tus compañeros. Yo tuve la suerte de ir a formarme en un club como Vélez Sarsfield, que es un club excepcional, sí, en ese sentido, y me encontré con grandes maestros y grandes compañeros. Y algo que acá sí le va a interesar a los arqueros que están en formación, ¿cómo manejaste esos nervios? Porque muchas veces a mí me preguntan, profe, ¿cómo manejo los nervios? Por ejemplo, yo les indico de la parte de la cual yo no llegué, pero ahora de la parte tuya, ¿no? Que lograste cumplir tu sueño. ¿Cómo lograste manejar esa sensación y ese contorno, ese contexto? Yo creo que hay que naturalizar que es normal que uno esté nervioso, que es normal que uno tenga miedo. Yo creo que estos son sensaciones que te van a acompañar toda tu carrera. El problema no es tener eso, sino qué haces con eso, ¿no? Entonces, a partir de que vos podés convivir con los nervios, que podés convivir con los temores, que ocupan un lugar que no condicionan tu rendimiento, es que empezás a imponerte sobre esas sensaciones normales en todos los seres humanos. Todos los seres humanos, ante cualquier situación, ante la posibilidad de concretar algo, al iniciar un camino tenemos miedos, temores, se nos pasa por la cabeza que no lo vamos a conseguir. Bueno, todas esas cuestiones que son normales, uno tiene que saber canalizarlas positivamente, ¿no? Tienen que ser un aliciente y no un elemento que te bloquee. Por ejemplo, lograste el sueño. Yo siempre lo digo, para mí no hay ni club grande ni club chico. Cada uno, dependiendo de la inversión que el club mismo haga, está en el lugar que debe estar. Pero yo siento que River y Boca tienen una mística especial. Y la crítica no es la misma a un club que está peleando la baja, intermedia, a Boca. ¿Cómo también manejas el tema de saber convivir con el error, ¿no? Cuando te ha tocado también, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por ejemplo, hago una gráfica. Te equivocaste en un partido cuando jugabas y sabes que en cualquier otro club no va a pasar nada, pero en Boca vas a ser titular, ver esos titulares, ver programas, periodistas, sí, ¿no? Criticándote sobre el error que acabas de cometer, ¿no? ¿Cómo también manejas el saber de que el error tienes que aprender a convivir, ¿no? A ver, cuando vos estás en equipos como Boca, sabés que la trascendencia de todo lo que hagas es muy grande, ¿no? El alcance que tiene tu accionar, lo bueno y lo malo, los errores y las virtudes, supera a lo de cualquier institución. Ahora, en todas las instituciones hay críticas, en todas las instituciones tenés que demostrar entrenamiento tras entrenamiento y partido tras partido por qué sos el titular.
por qué estás allí, por qué Claro. podés pelear un puesto. Lo que cambia es la magnitud. La magnitud, tal cual. La magnitud de tus actos, la trascendencia que logra tus actos. Bueno, hay que convivir con ello con naturalidad. Yo creo que todo lo que genera un peso es malo. Y uno tiene que naturalizar todas estas cuestiones que vos vivís. Y acá también viene, por ejemplo, yo, como te lo dije a un inicio, ¿no? He seguido tus pasos también. Por ejemplo, yo soy una nueva generación, he tenido que leer un poquito también. Sé que admirabas mucho al Loco Galti, era tu ídolo. ¿Qué se siente también reemplazar? Porque tú, literalmente, mejor dicho, no reemplazas, sino continúas una historia en Boca y sobre todo de alguien que te deja la vara alta, ¿no? Sobre todo. Sí, sí. Yo cuando era chico quería ser como el Loco Gatti. Después la vida y el fútbol me regaló la posibilidad de competir con él, de compartir con él. Y para mí fue muy nutritivo porque aprendí mucho de él. Aprendí mucho de él cuando lo observaba como hincha y aprendí mucho de él cuando lo observaba como compañero. Es cierto que él ocupaba un lugar que yo quería, Claro. pero el fútbol te enseña valores, ¿no? Y no hay nada más sano que una competencia en la cual lo que te movilice es competir para ganarte un espacio, no para hacer daño al que está al lado tuyo, ¿no? Y yo lo disfruté mucho, para mí fue un grandísimo aprendizaje. Yo siento que no lo reemplacé a Gatti, porque reemplazar a Gatti es imposible, Es imposible. porque él dejó un legado enorme. Si no Lo continúas, que continúas. logré y lo que yo quería es que el día que yo me fuera, dejar mi legado y que nadie se olvide de mí. Yo creo que eso también lo conseguí. No, y créeme que, por ejemplo, yo hoy estoy acá y le dije a mi papá, ¿no? Quiero hacer un par de preguntas al Mono Montoya y de verdad de que me dijo, no puede ser posible, de verdad que yo siento que marcaste una generación, marcaste una época, sobre todo, yo, por ejemplo, mi frase épica es, no te botes. Yo siempre le digo a mis arqueros, y Claro. qué más grande ejemplo que tú, ¿no? Por ejemplo, en todos los achiques, es más, también recuerdo una anécdota, porque te lo juro, yo soy muy fan del fútbol y me gusta la historia. Cuando le dices a Chilaver, tú eres un Fiat 600 y yo soy un Mercedes-Benz. Ahí viene la siguiente pregunta. ¿Tú sientes que hoy en día el arquero ha perdido liderazgo en la actualidad o sientes que también es un ayudante de la capitanía, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde ese punto de Sí, vista? eso depende de la personalidad de cada arquero, del contexto, de los compañeros que tenga. El liderazgo no se impone. El liderazgo es algo que se va dando naturalmente con la relación de las personas y de los futbolistas. Lo que sí creo hoy es que el arquero hoy tiene mayor reconocimiento, porque para mí es el puesto más importante de un equipo de fútbol. Sí. No conozco equipo campeón que no haya tenido un arquero que lo haya hecho muy bien. No conozco jugador en un equipo de fútbol que te pueda asegurar un resultado. El arquero sí, porque si no te hacen goles, tu equipo al menos empata. Entonces, en los últimos tiempos, creo que con el cambio de reglamentación también en la temporada 90-91, nos ha dado la posibilidad a los arqueros de tener más protagonismo, nos ha obligado a ser mejores, a ser más completos. Entonces, el tiempo a los que jugábamos de determinada manera hace 30, 40 años atrás, 20 años atrás, el tiempo nos dio la razón, porque hoy en día hay una gran demanda del arquero jugador, que además de atajar, el arquero para ser completo debe saber jugar también, ¿no? Y yo también siento que acá tú también eres parte de la historia del fútbol. Ya dejamos de ser fútbol argentino, sino parte del fútbol, la historia del fútbol, porque yo me he visto los partidos, es más, me recuerdo cuando pasaba Expediente Fútbol en los canales argentinos. Sí. Y ahí podíamos ver que había un Mono Montoya que le pegaba, te lo juro, saque, volea, precisión, sobre todo también jugadas donde cualquier arquero no se atrevería a hacerlo. Y de verdad de que mi admiración hacia tu persona y sobre todo que, como te dije al inicio, ¿no? Ya deja de ser fútbol argentino y siento que eres parte de la historia porque eres uno de los pilares de que comenzó, ¿no? Y acá viene la última pregunta también. ¿Qué arquero admiras en la actualidad? Y sobre todo, ¿qué recomiendas a la nueva generación sobre el juego con los pies, ¿no? Por ejemplo, ¿aquel que admiras ahorita? A mí, yo siempre fui un admirador de Neuer. Para mí Neuer en los últimos 15, 20 años ha sido el más completo, el mejor. Ha habido otros grandes arqueros, por ejemplo, Buffon me parece un gran arquero, grandísimo. Casilla, otro muy buen arquero, por nombrarte algunos, seguramente me olvidaré de otros. Lo brillante de Neuer es que siendo muy bueno, buscó la excelencia, porque él era un arquero
excelente, pero era un arquero de área pequeña, un arquero más de juego dentro del arco, y con la llegada de Joachim Löw a la selección alemana y de Guardiola, se hizo un arquero más completo. Sí. Hay por momentos que es un arquero volante, un arquero que juega como un defensor más. Entendió el juego táctico. Sí, eso lo admiro de él, ¿no? Porque él podría haber descansado en sus capacidades, que ya eran muchas, ¿no? Me gusta mucho el Dibu Martínez hoy, me parece un arquero de los mejores del mundo, si no el mejor. Y después, el juego con los pies parte de la capacidad del arquero de entender el juego y de analizar bien el juego. Porque jugar bien con los pies es dársela a un compañero. Jugar bien con los pies es también entender cuándo tenés que jugar con los pies con un pase corto, un pase entre líneas, o cuándo tenés que evitar la presión del rival. O sea, jugar bien con los pies no es pegarle lejos, no es pegarle fuerte. Yo creo que ese cambio de reglamentación en la temporada 91 de la que te hablaba nos hizo ser más completos, ¿no? Y ahora hay una gran demanda. Inclusive hoy en día muchas veces de los arqueros te preguntan, ¿juegan bien con los pies? Lo primero que te preguntan. Y yo creo que la pregunta es, para saber si un arquero es un arquero completo, ¿qué hace bien el arquero? O sea, el arquero tiene que atajar bien en el arco, tiene que saber salir bien en los centros, tiene que jugar bien con los pies, tiene que sacar bien, tiene que ordenar, tiene que saber salir del error rápidamente y también salir de la gran atajada rápidamente, porque el partido sigue, ¿no? Entonces, para mí eso es un gran arquero, el que maneja todas las variables y todas las variantes que tiene un juego. No, yo siento que has dicho un mensaje muy, muy fundamental. No basta solamente controlar y dar un buen pase, sino entender el contexto del juego, ¿no? Saber, por ejemplo, vemos hoy en día también cuántos arqueros tienen muy buena técnica con los pies, pero entienden muy poco el juego y sobre todo cómo se juega el equipo. Y sobre todo ante tanta presión, y hoy en día que antes no era tan físicamente, y hoy en día tienes la presión de la marca, ¿no? Y sin nada más que agregar, de verdad, quiero agradecerte, de verdad, yo sí soy un admirador tuyo, bueno, de verdad, siento de que estoy ante una historia viviente todavía del fútbol, y sobre todo, qué gusto porque, como te lo dije, ¿no? Has hecho yo siento que tienes dos grandes virtudes, que es el achique, viene acompañado de la personalidad, porque no cualquiera te achica, porque hoy en día vemos arqueros que te achican, pero que giran. Yo siento de que el mono, ahí viene mi frase, no te voltees, viene de ahí, ¿no? El mono, si tenía que poner la cara, la ponía. Claro. Y siento de que hoy en día quizás nos falta esos arqueros, ver, esos que dejan todo, ¿no? Quizás hay, pero no se ve tanto como antiguamente se veía, ¿no? Y sobre todo también siento que eres uno de los pilares del buen pie. Sin nada más que agregar, de verdad, muchísimas gracias. De verdad. A vos, muchas gracias, éxitos. Dale, vamos.